La mañana que volví a casa del hospital, mi marido no estaba. Quiero que entendáis lo que significa realmente esa frase. No sus palabras, esas podéis leerlas vosotros mismos, sino el peso que conlleva. Acababa de pasar 4 días en la cama de un hospital tras una operación de urgencia por una peritonitis. 4 días de vías intravenosas, medias de compresión y enfermeras controlándome cada 2 horas durante la noche. 4 días escribiéndole mensajes a mi marido para preguntarle cuándo iba a venir y recibiendo respuestas de una sola palabra. Pronto, ocupado, lo siento. Nunca apareció. Tengo 32 años. Me llamo Lucia. Soy arquitecta. Diseñé 3 de los complejos urbanísticos de uso mixto más comentados de la Comunidad de Madrid antes de cumplir los 30. Dirijo la división de estructuras de la constructora de mi padre, el Grupo Herranz, que mi abuelo fundó con una sola cuadrilla y una excavadora de segunda mano en 1971. No digo todo esto para impresionaros, sino porque quiero que entendáis algo importante: no soy una mujer que se derrumbe fácilmente. He estado de pie en las obras bajo la lluvia de enero, discutiendo cálculos de cargas con ingenieros que me doblaban la edad. No lloro ante los contratiempos, resuelvo problemas. Pero estar sentada en una silla de ruedas del hospital, con una bata fina como el papel, sosteniendo una bolsa de plástico que contenía el cargador del móvil, mis gafas de lectura y la novela que nunca llegué a abrir, viendo cómo las puertas automáticas de la zona de alta se abrían y se cerraban, mientras todos los demás pacientes eran recogidos por alguien que los quería. Eso rompió algo dentro de mí que no sabía que aún pudiera romperse. Mi marido se llamaba Mateo. Llevábamos casados 2 años y 3 meses. Lo conocí en una gala benéfica para la conservación del patrimonio arquitectónico. Era guapo, con esa particularidad de los hombres que saben que lo son. De sonrisa fácil, buena postura y ese tipo de seguridad en sí mismo que se interpreta como competencia profesional hasta que te fijas un poco más. Me dijo que era inversor inmobiliario. Me contó que tenía 2 propiedades en Pozuelo y una en Chamberí que estaba reformando para vender. Me dijo muchas cosas. Mi padre, que se había pasado toda la vida construyendo cosas y, por tanto, sabía cómo detectar unos cimientos débiles, conoció a Mateo 2 veces antes de que nos comprometiéramos y apenas dijo nada. Mi padre no es de los que hablan por hablar. En aquel momento, decidí interpretar su silencio respecto a Mateo como una señal de aceptación. Debería haber sido más lista. Cuando la enfermera por fin me preguntó si debía llamar a alguien, le dije que sí. No volví a llamar a Mateo. Ya lo había llamado 4 veces esa misma mañana. Llamé a mi padre. Contestó al segundo tono. Le dije: papá, necesito que me lleves a casa desde el hospital. Mateo no está aquí. Hubo una pausa, solo una. Luego me contestó: salgo para allá. No te muevas. No me preguntó por qué Mateo no estaba. Tampoco me dijo el típico te lo dije, aunque habría estado en su derecho. Simplemente vino. Llegó en 31 minutos. Lo que, si conoces el tráfico de la M30 en Madrid a las 11 de la mañana, significa que no se detuvo ante nada. Atravesó aquellas puertas automáticas con su ropa de trabajo, su chaqueta manchada de polvo y sus botas con puntera de acero, y cuando me vio sentada en aquella silla de ruedas, algo cambió en su rostro, una expresión que solo le había visto 2 veces en mi vida. Una vez cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama, y otra vez cuando mi hermano pequeño tuvo un accidente de coche a los 17 años. Se agachó frente a la silla de ruedas para ponerse a mi altura, puso sus 2 manos sobre las mías y me dijo: ¿estás bien? Vamos a levarte a casa. No lloré hasta que subimos a su todoterreno. Mi padre me llevó a mi casa, la casa que había pertenecido a mi familia desde antes de que yo naciera. La casa que mi abuelo construyó en una parcela de 1 hectárea a las afueras de Torrelodones, y que mi padre había puesto a mi nombre cuando cumplí los 28 como parte de un acuerdo de herencia anticipada. La casa a la que Mateo se había mudado cuando nos casamos. La casa que, como descubriría más tarde, estuve a punto de perder. Mateo no estaba en casa cuando llegamos. Era martes. Me había dicho el lunes por la noche, cuando lo llamé desde el hospital, que tenía una reunión matutina con un promotor y que no podía aplazarla. Lo dijo como si se estuviera disculpando. Con los años, se había vuelto muy bueno diciendo cosas con tono de disculpa sin pedir perdón realmente por nada. Mi padre me ayudó a entrar. Me preparó un té. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con sus grandes manos envolviendo la taza, y me miró durante un buen rato en silencio. Luego me dijo: Lucía, tengo que decirte algo y necesito que escuches todo hasta el final antes de reaccionar. Yo le miré. Llevo unos 4 meses pagando a alguien para que investigue a Mateo. Abrí la boca para hablar, pero él levantó una mano.
Todo hasta el final. Déjame terminar. Había contratado a un detective privado en marzo, tras notar algo irregular en los registros de la propiedad de la empresa. Un contratista había señalado una discrepancia, una firma en un acuerdo de subcontratación que autorizaba obras en una de mis propiedades personales, un piso de alquiler en el Paseo de La Habana que yo había heredado por mi cuenta y sobre el cual Mateo no tenía ninguna autoridad legal. La firma se parecía a la mía, pero mi padre estaba casi seguro de que no lo era. No me había dicho nada porque no estaba seguro del todo, porque no quería equivocarse y porque sabía muy bien lo que significaría si estaba en lo cierto. Durante los 4 meses siguientes, su investigador había encontrado otros 3 casos de firmas de autorización falsificadas. De forma silenciosa y sistemática, Mateo había intentado posicionarse como coadministrador de 2 de mis propiedades. No a través de medios legales ni de nada que yo hubiera aceptado, sino a través de una lenta acumulación de papeleo falsificado, cosas lo bastante pequeñas como para que cada documento individual pudiera descartarse como un error administrativo, pero lo suficientemente grandes en su conjunto como para establecer un patrón que un abogado astuto podría utilizar para alegar una sociedad tácita de gananciales. El objetivo, según creía el investigador, era crear la base legal para reclamar una participación en las propiedades en caso de divorcio. Resultó que Mateo llevaba preparándose para nuestro divorcio desde, aproximadamente, el 8º mes de nuestro matrimonio. Mi padre deslizó una carpeta por la mesa. No la abrí. Mi limite mirala. Tiene una primera esposa, me dijo mi padre. En Valencia. Estuvieron casados 16 meses. Ella era promotora inmobiliaria. Cuando se divorciaron, él impugnó la división de bienes basándose en un puñado de documentos que los abogados de ella alegaron que eran falsos. Al final, el caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial. Ella firmó un contrato de confidencialidad. No podía advertir a nadie. Pensé en la gala benéfica donde había conocido a Mateo, en su sonrisa fácil y su buena postura. Pensé en cómo me había dicho, al principio de nuestra relación, que admiraba a las mujeres ambiciosas, que la competencia profesional le resultaba atractiva y que le encantaba que yo supiera exactamente lo que quería. Lo entendí todo, sentada en la mesa de mi cocina, con una incisión quirúrgica en el costado y la carpeta de mi padre delante de mí. No me había elegido a pesar de lo que yo había construido, me había elegido precisamente por ello. ¿Qué hago?, pregunté. La expresión de mi padre no cambió. Estaba claro que ya había pensado en esto mucho más de lo que dejaba entrever. Eso depende, respondió. Depende de cuál quieras que sea el resultado. Pensé en aquellos 4 días de mensajes de texto de una sola palabra. Pensé en la silla de ruedas del hospital y en las puertas automáticas abriéndose y cerrándose. Pensé en un hombre que llevaba ensayando mi partida desde antes siquiera de que yo supiera que la función había comenzado. Quiero que se vaya, dije. Esta misma noche. Mi padre asintió una sola vez. Y cogió su teléfono. Mateo llegó a casa a las 18:37 de esa tarde. Sé la hora exacta porque yo estaba sentada en el salón, de cara a la puerta principal, y miré el móvil al oír su llave en la cerradura. Entró con la ropa de la tintorería colgada del hombro y una bolsa de papel de un restaurante. Reconocí el logotipo de un asador caro del centro de la ciudad al que solíamos ir en nuestros aniversarios. Estaba de buen humor. Se lo noté en su forma de moverse y en la relajación de sus hombros. Me vio, y luego vio a mi padre sentado en el sillón a mi izquierda, y la tensión volvió a sus hombros al instante. Hola, dijo. Miró a mi padre. Antonio, no sabía que ibas a pasarte por aquí. Mateo, le saludó mi padre. Mateo me mira. ¿Cómo te encuentras? Iba a llamarte en cuanto llegara. He tenido reuniones una detrás de otra y... Sientat, le interrumpí. Algo cambió en su rostro. No era exactamente culpa, sino más bien como si estuviera recalculando. Su sonrisa no desapareció, pero cambió de matiz y se volvió mucho más cautelosa. Se sentó. Los siguientes 40 minutos fueron los más tranquilos que he experimentado en toda mi vida. La abogada de mi padre se había unido a nosotros por teléfono, una mujer llamada Teresa que llevaba 11 años llevando los asuntos legales del grupo Herranz y que, según supe después, había sido informada y estaba en alerta desde aquella misma mañana. Teresa le explicó a Mateo, punto por punto, lo que había descubierto el investigador. Las autorizaciones falsificadas, el patrón en la documentación, la propiedad en Valencia, su anterior esposa. Mateo lo negó todo. Luego dijo que las firmas podían haber sido errores administrativos. Después argumentó que, incluso si hubiera irregularidades, tendría que interpretarlas un tribunal. Y finalmente, se quedó callado.
Teresa le explicó lo que implicaba una denuncia penal por falsedad documental en España. Le explicó los estándares probatorios. Le aclaró que mi padre ya se había puesto en contacto con la fiscalía de forma preliminar. Pronunció la palabra preliminar con un tono que dejaba muy claro que de preliminar no tenía nada. Mateo me miró fijamente por primera vez en todo nuestro matrimonio. Pude verle con claridad. No vi la versión que él había construido y que me había presentado, sino la verdadera estructura que había debajo. Y la verdad, no resultaba nada impresionante. Esto no es lo que crees, me dijo. Intentaba protegernos a los dos. Si a ti te pasaba algo, yo no tendría derecho a nada. Solo intentaba. Tienes que irte de esta casa antes de mañana por la mañana, le interrumpí. Teresa te enviará el acuerdo de separación esta noche. El equipo de seguridad de mi padre estará aquí a las 9 de la mañana. Si para entonces no te has ido, la denuncia penal se presentará formalmente en los juzgados. Me miró admito. ¿Lo dices en serio?, preguntó. Hoy he vuelto sola del hospital, le contesté. Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida. Se marchó esa misma noche. Se llevó 2 maletas, la ropa de la tintorería y la bolsa de papel del restaurante, lo que me pareció un poco cómico de una manera que no sabría explicar del todo. No se despidió. Me mandó un mensaje a las 23:15. Tenemos que hablar de esto en condiciones. No estás pensando con claridad. Acaban de operarte. Lo leí, dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche y dormí 9 horas del tirón, lo que supuso mi mejor noche de sueño en meses. El acuerdo de separación se firmó esa misma semana. Mateo conservó sus cuentas personales, su coche y el contenido de su despacho en casa. Renunció a cualquier reclamación sobre la casa de Torrelodones, el piso de alquiler del Paseo de la Habana y a cualquier tipo de participación en el grupo Herranz. A cambio, mi padre accedió a no seguir adelante con la vía penal en ese momento, una decisión que su abogada le aconsejó y que él tomó con la mente calculadora y fría de un hombre que comprende que, a veces, una salida silenciosa vale mucho más que una justicia ruidosa. La exmujer de Valencia se puso en contacto conmigo 6 semanas después. Se llamaba Elena. Se había enterado, a través de contactos que no llegué a comprender del todo, de que el segundo matrimonio de Mateo había terminado de forma muy parecida al primero. No había podido advertir a nadie a causa del contrato de confidencialidad, pero quería decirme que se alegraba de que yo tuviera un padre tan atento. Yo no tuve a nadie así, me dijo por teléfono. Tuve que arreglármelas sola cuando ya era tarde. Me costó 2 años, muchísimo dinero y perder el sueño por completo. Le dije que lo sentía mucho. Y lo decía de corazón. No lo sientas, me contestó ella. Solo asegúrate de que las personas adecuadas sepan cómo se llama. El acuerdo de confidencialidad me impide hablar sobre mi caso, pero no me impide hablar sobre lo que él haga después. Seguimos manteniendo el contacto. El divorcio finalizó 4 meses después de que Mateo se fuera de mi casa. Fue un proceso sin incidentes, porque desmantelar algo que está hueco por dentro no se parece tanto a una demolición como a una simple revelación. No había nada importante que dividir, puesto que en realidad nunca habíamos compartido nada genuino. Mi padre no pronunció ningún te lo dije. No lo ha dicho ni una sola vez en todos estos meses. Esa es una de las cosas que más quiero de él. Comprende perfectamente que tener razón sobre algo que ha herido a una persona a la que quieres no es ninguna victoria. Me trajo comida la semana en que finalizó el divorcio. Se sentó frente a mí en la misma mesa de la cocina donde me había contado la verdad sobre Mateo por primera vez, y me habló sobre un nuevo proyecto que la empresa estaba desarrollando, un complejo residencial de uso mixto en el barrio de las Letras, y me preguntó si quería encargarme de la dirección arquitectónica. Le dije, sí. Y quiero contarte algo sobre lo que he aprendido, y no porque crea que necesitas una moraleja empaquetada al final de una historia dura, sino porque he pensado tanto en ello que me parecería deshonesto callármelo. Pasé gran parte de mi matrimonio negándome a mirar de cerca aquellas cosas que no quería ver. Soy arquitecta. Estoy formada para observar las estructuras y comprender qué partes soportan la carga y dónde están los puntos débiles. Lo hago con los edificios sin dudarlo ni un segundo. Pero no lo hice con mi matrimonio porque me daba miedo lo que pudiera encontrarme y porque la persona con la que estaba era muy hábil haciendo que la fachada pareciera estable. Pero los cimientos no mienten. A la larga, te muestran exactamente de qué están hechos. La única cuestión es decidir si prefieres mirar antes o después de que se produzca el derrumbe. Mi padre sí que miró, él siempre lo hace. Mucho antes de que yo tuviera edad suficiente para comprenderlo, él ya observaba las estructuras de las cosas, las empresas, los contratos, a las personas, y no lo hacía con desconfianza,
sino con la atención particular de alguien que se ha pasado la vida entera construyendo cosas diseñadas para durar. Él miró a Mateo y vio algo que no encajaba. Y en lugar de decírmelo y arriesgarse a que yo no le creyera, esperó hasta tener en sus manos pruebas que yo no pudiera ignorar. De ese tipo de amor no se habla lo suficiente. No me refiero al amor que te dice te lo dije o lo supe desde el principio. Me refiero al amor que recopila pruebas en silencio, espera el momento oportuno, se sienta a tu lado en la sala de altas de un hospital y te dice, ¿estás bien? Vamos a levarte a casa. Y que lo dice totalmente en serio, sintiendo cada una de esas palabras. Estoy en casa. Llevo ya mucho tiempo en casa en todos los sentidos de la palabra. Y por primera vez en 2 años, cuando me encuentro de pie en mi casa, la misma que construyó mi abuelo, la que mi padre protegió a capa y espada, y la que siempre ha sido mía, ya no siento el peso sutil y constante de alguien que está esperando a que yo mire hacia otro lado. Solo siento las paredes, sólidas, soportando la carga, y exactamente en el lugar donde deben estar.